expresan de múltiples formas. Suscitan la vida, la fe, la esperanza, el amor. Los peregrinos son bendecidos, bendecimos allí lugar con el agua bendita y se quedan, y de nuevo, Padre, y otro poquito, y se terminan siendo mojados, bien mojados, pero contentos de recibir el agua bendita. En los santuarios, la iglesia es comunión. Tenemos que pensar un poco, desde la categoría de comunión, esta cuestión de la comunión para todos, de la comunión espiritual, pero de algo que es más profundo que la comunión espiritual. Para Santo Tomás, ¿qué es la comunión espiritual? ¿Es solo una oración para los que no comulgan? ¿Es un consuelo para los que no comulgan la comunión espiritual? Ahí están algunas preguntas. La Eucaristía, la teología nuestra de la Iglesia, ¿se reduce a la comunión? ¿Todo en la Eucaristía se reduce a que puedo comulgar, no puedo comulgar? ¿Eso es participar de la Eucaristía? ¿No poder comulgar es no participar? ¿No comulgar es no participar? Hay preguntas. ¿Qué cree la Iglesia, no? En los santuarios de la Iglesia es comunión. Creo que puede ayudarnos a ampliar la mirada en coherencia con lo que viene diciendo el Papa, algunas ideas, ya digo, de la teología de la Eucaristía, aunque sean algunas pocas, que puedan ayudarnos. Santo Tomás habla de la comunión espiritual. Fíjense, dice, en este sacramento hay que considerar dos cosas: el signo sacramental y la cosa que significa. La cosa que significa es la unidad del cuerpo místico. La Eucaristía significa la comunión, porque hace la comunión. Pero la cosa significada por un sacramento se puede obtener antes de recibir este sacramento con solo desearle. El deseo de la comunión me puede dar la gracia de la comunión, fíjense. Luego, antes de recibir este sacramento, puede el hombre obtener la salvación por el deseo de recibirle, como también la puede conseguir antes del bautismo por el deseo del bautismo. Sin embargo, hay una diferencia, dice Tomás. La primera es la que insistíamos ayer, porque el bautismo es la puerta, y la puerta de todos los sacramentos. Y la Eucaristía es la corona, la coronación de la vida espiritual, y el fin de todos los sacramentos. El bautismo es indispensable, y por eso, como dice el Papa, el bautismo no se niega. Mientras que la Eucaristía es indispensable para culminarla. Pero dice Tomás, y muchas veces nos olvidamos de esto, no es indispensable recibirla de hecho. De hecho, nuestro pueblo no tiene como característica de su espiritualidad legítima, popular, reconocida por la Iglesia, la comunión frecuente, que podríamos verla, que empieza muy fuertemente con Pío X, que surge en un contexto, tiene eso como característica de su espiritualidad, pero tiene deseo de la comunión, ciertamente. Tiene deseo de la intención de la comunión. Y como está bautizado, como nuestra gente está bautizada, el hombre por el bautismo se ordena en la Eucaristía. De ahí que por el mismo hecho de que los niños se bautizan, están orientados por la Iglesia hacia la Eucaristía. Así, con la intención de la Iglesia, ya desean la Eucaristía y por ende reciben la cosa significada por ella. Eso que técnicamente, disculpen, se llama la res, la cosa que da el sacramento, es la comunión con la Iglesia, la comunión de vida con Dios. Eso ya lo recibimos en el bautismo. No tenemos que olvidar. Ya en el bautismo se nos da la comunión de vida con Dios, que se corona, que se hace plena en la Eucaristía. Pero el bautismo nos da la misma gracia que nos da la Eucaristía. La gracia de la comunión de la vida con Dios. Es la doctrina de Santo Tomás, que termina diciendo, por tanto, la Eucaristía no es indispensable para la salvación, de la misma manera que el bautismo. ¿Qué quiero decir? ¿Y a dónde apunta la idea esta clásica, tradicional, que en el fondo aplica a no reducir, tampoco nosotros, que comulgamos a lo mejor frecuentemente, no reducir la Eucaristía al momento de la comunión? El momento de la comunión no es lo central en la Eucaristía. El sacrificio de Cristo, que es la suprema expresión de la misericordia, es el que está presente en la Eucaristía de una manera especial. La Eucaristía es sacrificio de misericordia. También el culto
cura cuando celebra la misa, cuando la celebra solo o con poquita gente, está ofreciéndole a la iglesia la gracia de la comunión. Le está ofreciendo, y tiene obligación de hacerlo, si es párroco por todo su pueblo, una vez a la semana, sin ninguna otra intención, le está ofreciendo a su pueblo la gracia de la comunión eucarística, aunque diga la misa con poquitos. La gracia de la comunión la da la celebración de la misa, no que yo pase a comulgar. Esto es muy clásico, muchas veces lo tenemos confundido. Y reducimos todo al momento de la comunión. En la misa, celebrando la misa, celebrando el culto, se actualiza el efecto de la pasión de Cristo. Por eso la Eucaristía es sacramento de la misericordia. También perdona los pecados, ya lo dice el Concilio de Trento también. Es sacramento para el perdón de los pecados. En este sentido, lo principal en la Eucaristía, y son ideas que también tienen que ayudarnos en la vivencia de la misa en nuestro santuario, es la celebración de la misa. Toda la Eucaristía está completa en la consagración. Allí se ha representado el sacrificio de Cristo. Cristo es la fuente de la comunión de vida con Dios y de la comunión entre los hombres. Su sacrificio y el amor es para el perdón de los pecados. La Eucaristía está completa en este momento. Por eso dice Santo Tomás, en este sacramento se representa la pasión de Cristo, en la cual se ofreció a sí mismo como víctima a Dios. Y tiene razón de sacrificio, es sacrificio de misericordia la Eucaristía. Dice también, fíjense qué importante, para no medir a nuestro pueblo con la frecuencia con la que comulga y celebrar misa por él, como cura siempre. La Eucaristía, quienes no la reciben, desaprovecha también como sacrificio, ya que se ofrece también por su salvación. Cuando digo misa como cura, pienso en todo mi pueblo. Quiero que esté en mi misa todo mi pueblo, toda mi gente. Y soy obispo de un pueblo grande, una diócesis grande, pero está toda mi gente en mi misa. Y eso es real. Cuando consagro, está la gente, está en mi corazón por la misericordia del pastor, y está en la misa de la que pongo intención de que esté presente. Esta es una teología muy real, muy profunda, que puede ayudarnos a un sentido de la comunión más intenso que reducir todo a la mera comunión sacramental, que además tiene sus formas, tiene también lamentablemente sus estereotipos, tiene también sus reducciones, muchas veces espiritualistas, tiene también sus vicios. No podemos entrar en todos los temas que dispararía, pero ahí los dejamos, ¿no? Uno y otro modo de aprovechar, en cuanto a sacrificio y en cuanto a sacramento, lo expresó el Señor cuando dijo, por ustedes y por muchos, por los demás, para la remisión de los pecados. Por eso no reducir el culto eucarístico solamente a la comunión, ni siquiera cuando yo comulgo, poner a toda mi gente en la comunión mía, poner a mi familia, incluirlos en la comunión. No olvidar nunca que lo realmente principal en la Eucaristía será la consagración. También el culto eucarístico es muy importante en los santuarios, seguramente, no solo por la participación atenta, fructuosa, consciente de la gente, que es una recomendación, que no es el modo habitual como nuestra gente peregrina llega, y ni es tampoco la gracia que va a tomar preferencialmente, porque ha ido a ver al santo, o ha ido a ver a la Virgen, y busca esa misma gracia de la comunión, que es comunión de los santos también, con Dios, con la Virgen, con los santos. También nuestro pueblo lleva intenciones para misa, por un concepto teológico muy cierto de que el sacrificio de la misa vale para un difunto, para un enfermo que no puede estar ahí, que le aprovecha el sacrificio de la misa, anota intenciones, o las escribe en cartitas, o las tiene en el corazón, las agradece, muchas veces agradece cosas que recibió en la misa, hace ofrendas, llevas a un chico cuando cumplen 15. También tienen valor eucarístico todas estas cosas. Si se lo damos, tienen valor eucarístico. Si aprendemos a integrarlo en nuestra celebración eucarística, toda la vida del pueblo de Dios en los santuarios tiene valor eucarístico. No reducir todo a un aspecto que ni siquiera es el más importante de la teología más clásica. Cuando la gente peregrina, cuando gasta algo que no sirve para nada más que para el santo, una vela, cuando lleva flores que se van a marchitar, pero son para el santo, están cargadas del amor al
son su sacrificio. Todas esas cosas tienen valor sacrificial y valor eucarístico. Le da su cabello, le ofrece su dinero, su ofrendita, la pone sobre el altar delante de todos, como contaba ayer el padre Julián. Hay un texto muy lindo en Iglesia de Eucaristía de Juan Pablo II que habla de la comunión espiritual y de la Virgen. Fíjense que dice, María dice con toda su vida junto a Cristo, no solamente en el Calvario, hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. La Virgen hizo suya este aspecto central. Cuando llegó al niño Jesús al templo para presentarle al Señor, oyó anunciar al anciano Simeón que aquel niño sería señal de contradicción y también una espada transparente su alma. Nuestra gente hace suya la dimensión de la Eucaristía con el sufrimiento de su vida, y esto también es muy real. Preparándose día a día para el Calvario, María vive una especie de Eucaristía anticipada, dice San Juan Pablo II. Vive una comunión espiritual de deseo y ofrecimiento. ¿Cuántas veces es fuerte también esto? Si lo aprendemos a ver en los demás, que culminará en la unión con el Hijo en la pasión y se manifestará después en el periodo pascual, con su participación en la celebración eucarística presidido por los apóstoles como memorial de la pasión. Insiste, la Virgen está presente en el culto eucarístico de los primeros discípulos. Cuando escuchaba a los apóstoles decir las palabras de la consagración, y ahora en nuestros santuarios, cuando preside también nuestras fiestas populares, nuestras misas, nuestras fiestas patronales, la Virgen está presente y nos da también la gracia eucarística. De nuevo, insiste el Papa en facilitar la gracia, no hacer que las puertas de los sacramentos sean cerradas y sean como una aduana. Aquí hay un tema clave, que también se lo pregunta Santo Tomás y que nos ayuda a bajar a lo concreto. Pregunta: ¿debe el sacerdote negar la comunión al pecador que se la pide? Dice, al hablar de pecadores hay que distinguir. Algunos en efecto son ocultos, mientras que otros son manifiestos, o por la evidencia de los hechos o por sentencia de un tribunal eclesiástico civil. Pues bien, a los pecadores públicos no se les debe dar la Sagrada Comunión aunque la piden. En los santuarios no tenemos pecadores públicos. No lo conocemos. Toda nuestra gente que va a los santuarios podrá tener sus pecados ocultos, como lo tenemos todos, pero no tenemos pecadores públicos. Y dice, pero si los pecadores no son notorios, y este es el caso, sino ocultos, no se les puede negar la Sagrada Comunión cuando lo piden, puesto que a todo cristiano, por el mero hecho de estar bautizado, se le admite a la mesa del Señor. No se le puede privar de su derecho si no es por una causa manifiesta. No tiene derecho, porque después de la penitencia y de la reconciliación no se puede negar la comunión tampoco a los pecadores públicos, especialmente en trance de morir. Y acá les cuento el ejemplo: un párroco en la diócesis mía, en Puerta Grande, nadie lo conoce, así que creo que estaba enterrando a su madre en misa de cuerpo presente. En el momento de la comunión, enterrando a su madre, el párroco le dice: vos no podés comulgar. Lo saca de la fila. Tenía cáncer. A los 2 meses se murió. No solamente bruto y desubicado, sino que no hizo ningún discernimiento de ninguna situación. Y que estaba en la misa, lo sacó en público por un pecado oculto, de la fila de la misa, en trance de morir, porque el hombre tenía cáncer. Sabía el párroco que estaba conviviendo y no sabía que tenía cáncer. Le quiero decir, ven, cuánta torpeza, cuánto daño se puede tener si no tenemos delicadeza de conciencia. Y qué pésimo testimonio de misericordia podemos dar. Me insistía de algún ejemplo concreto, bueno, disculpen, yo le di ahora un ejemplo concreto que nos haga pensar. Por eso dice el Papa, el confesionario no debe ser una sala de torturas. Él salió